no es un tema central en los hogares como tal, debido pues a que estas culturas se han normalizado. Por otro lado, identificar que esta violencia no sea de tipo solo de individuo hacia otro individuo, sino que de un individuo a un colectivo y viceversa. Como punto central, nuestra investigación está específicamente ubicada en el barrio de San Pedro, en la ciudad de Palmira, donde se pretende indagar y dar a conocer cómo se produce la violencia verbal, quiénes lo practican, cómo afecta en las dinámicas familiares y cuáles son las experiencias de los individuos dentro como tal del conflicto en general. Por otro lado, también encontramos que se encuentra poca revisión poca información al respecto, debido pues a que es un problema que afecta más al individuo que a nivel general. Y como estas conductas se han normalizado, pues simplemente se trata como de acallar un poco lo que pasa y hacerlo más como una forma de comunicación, es decir, de que él tiene la razón, ella tiene la razón, y no como tal centrarse en la base psicológica, debido pues a que la salud mental tampoco ha sido como actualmente se le da la importancia que debe. La pregunta problema empleada es cuáles son las afectaciones de la violencia verbal en la dinámica familiar de un hogar del barrio de San Pedro, en Palmira, el cual se pretende de manera general explicar las afectaciones de la violencia verbal y por consecuente identificar las causas, determinar las consecuencias y conocer la dinámica familiar de las personas que experimentan la violencia verbal. Siendo así, pues la importancia de esta investigación pues radica en conocer las consecuencias que genera la violencia verbal y cómo contrarrestarlas con posibles alternativas para prevenirlas. También es de suma importancia que como indagar en esta problemática para evitar que de la violencia verbal se desencadenen otro tipo de violencias. También nos da pie para que futuros investigadores tengan la oportunidad como tal de indagar más sobre este tipo de problemática y ampliar como tal las conceptualizaciones. Bueno, los beneficios de esta investigación, como eje principal, la familia, objeto de estudio, debido a que se les dará como tal todo este esquema que se considera tan natural y cómo prevenir para que esas interacciones y relaciones dentro del núcleo familiar sean más efectivas y pues obtengan un beneficio en común. También es de suma importancia para nosotros como estudiantes, ya que nos da como tal, nos abarca, nos amplía los conocimientos y pues como tal nos incentiva a hacer alternativas o planes de intervención efectivos dentro y fuera de una institución o dentro y fuera de un hogar. Por otro lado, bueno, encontramos varias teorías que nos apoyan en nuestro proceso investigativo, pero vamos a hacer como hincapié en la teoría de las dinámicas familiares de Murray-Bowen. Bueno, Murray define como, o sea, comprende las dinámicas familiares como una unidad emocional, el cual, pues a través del pensamiento sistémico, explica cómo son estas complejas interacciones entre los miembros de la unidad bajo el concepto de la lealtad propuesto por Naya. Igual se basa también en las experiencias de cada miembro de la familia pues a lo largo de los años. El aspecto que destaca Woven dentro de pues, esta teoría es la diferenciación del self, que es decir, la conexión emocional con los demás integrantes del núcleo familiar sin perder su identidad dentro del entorno familiar. O sea, este proceso es fundamental debido pues a que debe existir un equilibrio entre la individualidad y la conexión emocional con las personas significativas dentro del entorno familiar.
¿Con qué fin? Para que las diferencias de pensamientos no influyan sobre la otra, sino que permeen pues su identidad y su forma de pensar. Abarca como tal 8 conceptos para comprender la familia. Sin embargo, vamos a hacer hincapié en la diferenciación del self o la diferenciación del yo, el cual pues está centrada como tal en la posibilidad directa de conocer a los demás frente a su capacidad emocional. Pero implica dos aspectos: las habilidades propias por un lado y un adecuado equilibrio por el otro, que era lo que decía anteriormente, en donde pues dentro de este concepto se reconoce las propias emociones, los sentimientos, los deseos y los anhelos desde una postura individual, y se contrarresta con una postura objetiva del mismo individuo frente a las situaciones conflictivas en medio como tal del conflicto que generan confusión. Bueno, esto es un proceso complejo de elaborar debido pues a que diversos factores pueden intervenir de manera positiva o negativa dentro del sujeto, y también puede ser contraproducente debido a que no todos los individuos reconocen como tal su contexto y sus emociones. Bueno, la diferenciación del self